en trabajo social. Me parece que ahí hay un primer debate. Bueno, ahí hay un primer debate para empezar a encarar, ¿no? Me parece que si algo tiene, y empiezo con esto que es un primer punto para el debate, insisto, quien quiera participar, quien quiera no estar de acuerdo, lo puede hacer. Me parece que es importante pensar por qué estudiamos una materia como sociología en trabajo social. Me parece que ahí hay una primera pregunta que no hay que soslayar, que no hay que dejar pasar por alto, que es importante ver, bueno, hubo algún momento en donde alguien diseñó algo que se llama un plan de estudios. ¿Y qué es un plan de estudios? Bueno, son todos esos contenidos que consideramos que son importantes, que tenga un profesional o una profesional del trabajo social. Entre todos esos contenidos, ustedes este año ya empezaron a cursar y tienen historia, y tienen derecho, y tienen psicología, y tienen metodología, y el taller de práctica, y sociología. Bueno, tienen varias materias. Un segundo. Ahí está. Tienen varias materias y la cosa es preguntarnos por qué está cada materia. Digo, todas las materias que están en su plan de estudio son decisiones. Las tomó alguien esas decisiones, ¿verdad? ¿Qué piensan? No es que de golpe aparecieron. Un plan de estudio lo diseñan personas. Y lo diseñan personas en función de que creen que es importante estudiar determinadas cosas sí, determinadas cosas no. Y en este caso, una materia que se decidió que es sociología. Y me parece que la pregunta acerca de por qué sociología en trabajo social es una pregunta que vale la pena ser respondida, me parece, ¿o no? ¿Qué opinan? Posiblemente tengamos que considerar, para responder esa pregunta, qué pensamos del trabajo social, qué pensamos de la sociología y cómo esas cosas interactúan. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende todo esto? Lucina, Belén, díganme, ¿se va entendiendo? Sí, se entiende, se entiende. Acá hay comentarios, no sé si estás leyendo los comentarios que hay acá en el Jitsi. No. Están aportando. Sí, bueno, estoy viendo también. Muy bien, vamos a ver qué dicen. Algunos, sí, dice, Adriana dice, vamos a trabajar con personas. Brisa dice, puede estar armando en base a lo que socialmente necesita saber una persona para poder ayudar a otro. Están aportando a sus preguntas, Dante. Bien. Ahí dice la compañera... ¿Qué vínculo tiene el trabajo social y por qué estas materias dentro del trabajo social? Bien, perfecto. La idea es que puedan aportar, la idea es que armemos esto en conjunto. Y la idea es que no demos nada por hecho. Me parece que yo creo que hay algo revelador, vamos a decir, en lo que pasó en los últimos años con el movimiento feminista, que fue que puso en discusión todas las cosas que tenían que ver, muchas de ellas, con el mundo de lo privado, y que muchas de ellas parecían no estar abiertos al debate general. Y pusieron en cuestión, en una palabra que vamos a usar mucho en toda la carrera, que es esto de tratar de problematizar o desnaturalizar. ¿Qué significa esto? Significa poder pensar que las cosas dentro del mundo social están construidas, no están dadas. Y acá vamos a encontrarnos con una diferencia importante con otro mundo del conocimiento científico, que es lo que podemos llamar las ciencias duras, ¿no? La física, la matemática, la biología, tiene reglas muy estrictas, ¿no? Acá pone Sol en Instagram, para poder comprender la situación de cada persona, sobre todo según su situación socioeconómica, dice Sol, que aparentemente la sociología aportaría eso. Yo, antes de eso, me interesa poder pensar que, en definitiva, esto es construido. Que un plan de estudios es construido, que los contenidos que vemos en una carrera son construidos. Son decisiones que hemos tomado. Y en este sentido hay
problema que tenemos los docentes, que ayer lo hablaba con muchísimo entusiasmo con Lucina, por ejemplo, ¿no? Que tenía que ver con esto, básicamente, con de qué manera vamos a tomar decisiones sobre lo que tiene que saber alguien sin conocer ese alguien. Piensen ustedes, y más en la virtualidad, que los sujetos que son parte de un aula, que son parte de la formación, para los docentes son desconocidos, no sabemos quiénes son. A ver, Acá sí, por leerte lo que dicen en Instagram. Vico dice, se relacionan porque las dos buscan transformar la realidad para enfrentarse a los problemas sociales para cambiarlos. Después Paola plantea, el movimiento feminista rompió tabúes ya instaurados por la sociedad, a mí me salvó el movimiento feminista. Bueno, gracias por ese comentario, gracias, creo que es Paola. Hay palabras que empiezan a aparecer, ¿no? Y es una familia de palabras con las cuales vamos a convivir en trabajo social. Aparece la idea de problemas sociales, dijo recién una compañera, aparece, o compañero, aparece la idea de ayuda, que es una idea que es muy frecuente en trabajo social, ¿no? Esta idea, y que posiblemente tengamos que discutir, o conversar, o discurrir sobre, bueno, ¿a qué nos referimos cuando pensamos en ayuda, cuando pensamos en esta relación que establece el trabajo social con las personas que son parte, que son los sujetos de su intervención. Les quiero contar como para que sepan, porque me parece que es justo que sepan quiénes son sus docentes, qué hacemos, desde dónde decimos las cosas que decimos. Mi formación de base es, yo soy trabajador social, soy egresado de este plan de estudios, podemos decir, egresado de esta casa, hace más tiempo de lo que me gustaría reconocer. Y hace ya más de 10 años que ejerzo en el ámbito de las instituciones, pasé por varias instituciones, y actualmente desempeño mi tarea en un centro cerrado, es un centro de recepción y cerrado para jóvenes en conflicto con la ley penal. Esto es una prisión para jóvenes de entre 16 y 18 años, como la mayoría de ustedes sabrán. El tratamiento penal que se le da a los jóvenes es diferente al tratamiento que se le da a los adultos frente a la comisión de un delito. Bueno, a mí me toca trabajar con este sector de la población, jóvenes, en general jóvenes de los sectores populares. Ahí aparecía la idea de lo socioeconómico que dijo alguien frente a esta relación entre trabajo social y sociología. También planteaban de construcción, Dante, y transformación de la realidad como dos conceptos que se vinculan a la sociología y también al trabajo social, ¿no? Bien, bien. A ver, me parece que la idea de construcción es algo que, como bien nos señalaba la compañera en esto de la ruptura de los tabúes, es una idea que nos ha interpelado a todos, ¿no? ¿Qué es esto de interpelar? Nos ha puesto en cuestión, nos ha hecho incluso reflexionar sobre nuestras prácticas más íntimas, ¿no? Sobre aquellas cosas que dábamos por dadas, de modo que me parece que el trabajo social también va en ese sentido. Y la idea de construcción se las ligo un poquito con mi ámbito de trabajo, que recién les estaba contando. El ámbito de intervención en el mundo penal tiene muchísimos problemas. Uno de ellos es que nos encontramos, o el tratamiento penal que se le da a los jóvenes, tiene que ver básicamente con un sector socioeconómicamente postergado. Es decir, acá aparece el trabajo social interviniendo frente a aquellos jóvenes que, frente a la escasez de recursos, a la vulneración de derechos, al maltrato sistemático de la sociedad y de las instituciones, cometen delitos. Y en general trabajo con delitos graves. Y ese es un ámbito que nos pone en tensión a los trabajadores sociales. Porque nuestra perspectiva central
lo que guía nuestra ley federal y nuestra ley provincial y los fundamentos del trabajo social tiene que ver, entre otras cosas, con la recuperación o la defensa o la promoción de los derechos, y nos encontramos con instituciones que muchas veces son agresivas, que muchas veces intentan reparar cuestiones que se tendrían que haber intervenido mucho antes. Yo siempre planteo que el Estado penal interviene mucho antes que el Estado social, y esto me parece que es un tema que vamos a poder terminar de cerrar cuando veamos la próxima unidad sobre teoría del Estado, ¿no? Y teoría del Estado es importante porque básicamente es el lugar con el cual vamos a estar trabajando permanentemente, aunque no trabajemos en el marco del Estado. Acá pone Manu Martínez que se podría decir que la sociología produce miedo, ya que saca cosas escondidas y reprimidas. Bueno, ya nos vamos metiendo en una parte medular, ¿no? del asunto. La sociología... Acá, Dan, te Dale, leo dale. uno de los comentarios acá. Cande dice, creo que la sociología nos ayuda a entender las problemáticas que atraviesa una persona debido a causas socioeconómicas y culturales. Bien. Ahí la compañera incorpora lo cultural también, ¿no? Incorpora el trabajo social interviniendo en este ámbito que es el ámbito de la cultura. Y ese es otro tema relevante. Bueno, vamos a dejarnos de prólogos y vamos a ir un poco al nudo de todo esto. El primer nudo es que hay un primer pequeño, vamos a decir, pequeño trabajo práctico que vamos a hacer en el aula virtual, no ahora, sino más adelante. Vamos a avisarles, ahí las compañeras del grupo de WhatsApp que tienen, Lucina y Belén, les van a avisar cuándo esto se va a hacer. Todavía no queremos hacer actividades en el aula virtual porque hay mucha gente que no puede entrar, quizás lo está viendo desde Instagram. Sabemos que falta todavía para la incorporación de compañeros, de compañeras, a todo esto, de manera que las actividades, como decíamos en la clase anterior, vamos a ir de a poco y vamos a esperar. Pero les anticipo, porque porque Lucina y Belén me hacen ser cada vez más bueno. Yo creo que me están mejorando como ser humano, realmente lo digo. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora, lo que estamos haciendo es anticipar un poquito una actividad que van a tener dentro de algunos encuentros en el aula virtual, que va a ser justamente tratar de desarrollar un poquito más esta idea de por qué sociología en trabajo social, qué aporta la sociología al trabajo social, y muchas de estas ideas que ustedes están planteando ahora, muchas muy interesantes, la mayoría de ellas, van a tener que plantearlas en un foro de debate donde vamos a poder encontrar diferencias, similitudes, algunas discusiones y demás. A mí se me ocurre que para poder contestar a la pregunta de por qué sociología en trabajo social, también tenemos que tener una aproximación a cómo entendemos la sociología y cómo entendemos el trabajo social, qué idea tenemos sobre el trabajo social, y no se preocupen, en este foro no les vamos a preguntar por qué eligieron trabajo social. Nadie les va a hacer esa pregunta, porque creo que ya están hartes de que sus familias se lo pregunten, de que en otras cátedras se lo pregunten. Entonces, esa pregunta no la vamos a hacer nosotros. No vamos a incurrir nuevamente en ese machaque de refuerzo de identidad profesional. Entendemos que hay quienes están en proceso de construcción de su identidad, de su futuro, del camino que quieren, y un poco esta cátedra también se propone como el espacio donde contener todas esas inquietudes. Miren, yo creo honestamente que el aula, y en este caso creo que esto es parecido, digo, estos encuentros, estas reflexiones, este encontrarnos por los medios digitales, tienen que ser un medio para poder problematizarnos, de construirnos, como decía una compañera hace un rato, y en ese sentido, también las decisiones, como elegir una carrera, tienen que ser objeto de interpelación permanente. Quienes hemos llevado adelante carreras, hemos tenido ese momento de nuestra vida en donde decíamos, ¿y será esta carrera la que quiero elegir? ¿Será por acá que tengo que llevar
las cosas? ¿Será este el futuro que, bueno, porque lo ponemos en términos del ser? Desde la filosofía se diría que lo ponemos en términos ontológicos, ¿no? Lo ponemos en términos de una búsqueda que tiene que ver con una definición de la existencia. ¿Qué es esto? Hola, vos sos Dante. Ah, ¿a qué te dedicas? Yo soy trabajador social. Cuando yo digo soy trabajador social, estoy clausurando otras identidades. Estoy diciendo que mi ser se constituye a partir del trabajo social. A mí me parece que una parte de mis actividades es que soy trabajador social, otra parte es que soy docente, como ahora, que estoy dando clases, y hay otras partes que posiblemente comparto muchas de ellas con ustedes. Entonces, claro, Adriana me agrega acá, claro, porque si lo definimos desde el ser, te etiquetás, dice la compañera. Es interesante, la sociología tiene toda una teoría armada en torno a la noción del etiquetado. No sé si la compañera se está refiriendo a las ideas de Howard Becker, pero ahí hay una idea sumamente relevante porque las etiquetas, como dice Adriana, nos condicionan, nos ubican en un lugar del cual es difícil salir después. Acá Paola responde una pregunta que no hicimos. Paola dice que ella eligió la carrera para poder ayudar y mejorar la sociedad, aportando lo que se pueda para mejorarla. Desde luego que es un interés loable, por supuesto, es algo muy, muy importante, Paola, lo que estás diciendo. Yo no me quería meter en esa discusión, por eso no lo voy, digo, es valioso, pero no vamos a conversar exactamente sobre ese tema. Aunque lo podemos abrir al debate, esto queda abierto a lo que ustedes quieran. Si alguien se pone a hablar, yo me callo y está abierto todo el tiempo, insisto en eso. Entonces, me parece que hay algo que tenemos que hacer por primera vez en una materia como sociología, que es hablar del surgimiento de la sociología. Acá pide perdón Emilio, que llegó tarde. Lo vamos a disculpar, creo, ¿no? Sí, creo que estamos en condiciones. No sé si me autorizan mis compañeras a disculparlo, Emilio. A ver, les quiero recomendar para las mentes inquietas, es una recomendación, no es que lo tienen que hacer sí o sí, no es una obligación, es si tienen tiempo y entusiasmo, vamos a decirlo de ese modo, poder entrar al aula virtual y leer una pequeña entrevista cuando terminemos esta clase, que se llama, si no me equivoco, en el aula virtual está puesto como texto Bourdieu. Es una pequeña entrevista que le hacen a un sociólogo contemporáneo, habrá fallecido hace algunos años. Como verán, la mayoría de quienes vamos a estudiar a lo largo del año son personas que dejaron este mundo hace mucho tiempo, digamos. Estamos hablando de lo que en general se llama, de una manera muy machista, como los padres fundadores de la sociología. Vamos a ver mucho de esto. Pero bueno, yo lo que les recomiendo es que se puedan meter en esa entrevista que da Pierre Bourdieu, ¿no? Al respecto de qué cosas se ocupa la sociología, ¿no? Antes de poder responder por qué sociología en trabajo social, es interesante que podamos conversar acerca de, bueno, qué objetivos persigue este área de conocimiento, ¿sí? También vamos a ver que, así como el trabajo social es una disciplina que se originó a principios del siglo XX, creo que algo de esto ya van a estar viendo en metodología, pero es una disciplina que podemos decir que se empezó a constituir a principios del siglo XX, que sus bases fundadoras aparecen por primera vez en Estados Unidos. Noelia, texto Bourdieu se llama, y está en el aula virtual. Acá pone gente que ya la leyó. Acá Soto, bueno, digo Soto porque es lo que dice, Sotomel, no sé. Dice que es muy interesante la entrevista, la leyó la compañera. Ese comentario solo nos llena el alma, verdaderamente. Dan, escúchame, pasa que nosotros venimos socializando por los grupos de WhatsApp, la unidad 1,
y cada uno decidió leer o no. Nosotros les dijimos que vayan de a poco interiorizándose con los textos y se ve que los compañeros se entusiasmaron con la lectura y ya leyeron la entrevista de Bourdieu. Y es parte, Melanie es la que leyó, muy bien Melanie, tiene un 10. Es parte de ese entusiasmo de que habla Belén, que acá dice Paola también, que la leyó hoy. Es parte de ese entusiasmo el que realmente nos lleva a ir por este camino, ¿no? Bueno, aparece un montón de gente que lo leyó, Celeste también, dice yo también, está muy buena. Y una compañera que dice todavía no llegué. Bien, bien, aparece de todo, ¿no? Está muy bien. Vuelvo a algo que dijo Belén, que es importante. Lo que estamos diciendo no es para ponerles que se vuelvan ni locas, ni locos, ni nada, ni salgan corriendo. Si están ocupados por trabajo, por cuestiones familiares, por distintas situaciones como Claudia, que nos dice que todavía, dice valientemente, lo dice, yo todavía no lo pude leer, bueno, no hay ningún problema. La idea es que cuando puedan, lo lean. No hay ningún apuro. Sabemos, pequeña nota al pie hago, Lucina, Belén, yo, también fuimos ingresantes a la universidad. Y en contextos diferentes a estos, de manera que, bueno, acá, quiero tomar lo que dice Valeria. Lo que tenemos es la cabeza quemada por leer derecho, dice la compañera. Acá no queremos que nadie se queme la cabeza. Si agarrar un texto de sociología supone que se van a quemar la cabeza, preferimos como cátedra que lo dediquen ese tiempo a otra cosa. Y nos dicen, teníamos la cabeza quemada por derecho, no podíamos, fantástico, no pudieron leer, no hay ningún problema. Pero que una materia no sea un compromiso de la salud mental de nadie. Jamás una institución puede no reparar en el comentario que hizo la compañera esa. Especialmente... Dan, fíjate que dice, profe, nunca he tenido la materia ASU y no termino de entender el contenido. ¿Por dónde me recomienda empezar? Bien, bien. Bueno, cierro esta idea, Bel, ¿me dejas? Dale. Gracias. Y ahí vamos a eso que es muy importante. La idea es, vuelvo a esto, que puedan tomarse el tiempo que necesitan para abordar los textos. Les voy a dar una mala noticia, hay textos que son difíciles. En esto no les quiero, no los quiero llamar engaño. Hay un amigo mío que dice no les quiero vender humo, pero es poco académico decir eso. Pero nosotros ya encontramos la solución. ¿Y cuál es? Ante los textos difíciles. ¿Cuál es? Armamos un drive para los que todavía no se enteraron y los socializamos en el grupo y están divididos los textos ya de la unidad 1 y los ingresantes que ya hayan leído y demás pueden hacer las consultas ahí. Sobre todo quienes en este horario no se puedan conectar. Excelente, excelente. Pueden hacer las consultas, pueden preguntar si no se entiende un texto y algo importante, y en esto me voy deteniendo en varias cosas porque nos estamos conociendo. El sistema educativo nos enseñó a sancionar el no saber, ¿no? A señalar con un dedo que fulanito no leyó, fulanito no sabe, fulanito, bueno. Nosotros queremos hacer algo totalmente distinto, que es recuperar las experiencias valiosas que tienen todos quienes están aquí, recuperar los conocimientos valiosos que están todos quienes tienen aquí, y con eso construir el espacio del aula. Yo creo que el espacio del aula, virtual o como sea, es un espacio que se construye colectivamente. Si yo, si Belén, si Lucina, si Alejandro, cualquiera de nuestra cátedra se pone en el lugar del conocimiento total y clausura, es decir, cierra la idea de que ustedes puedan aportar, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué formación estamos haciendo? Acá lo que hace falta son instituciones empáticas. ¿Qué significa empáticas? Tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de la otra, del otro, de quien sea. El trabajo social tiene que ser empático. No puede haber trabajo social sin empatía. Y por razones que le sucedieron muy particularmente a este grupo de cátedra, que es un grupo humano, en estos días hemos encontrado muy poca empatía dentro de las instituciones. Y nos parece importante que las instituciones vuelvan a tener empatía. Las instituciones son una aplanadora. ¿Qué me refiero con una aplanadora?
La institución no les importa a los seres humanos, no le importa lo que está dentro, le importa funcionar. Vamos a ver a Weber dentro de un tiempo, y Weber lo describió de una manera genial, ese proceso, en el cual la burocracia nos hace que no tengamos posiciones humanas. Bueno, el trabajo social no se puede dar el lujo de no tener posiciones humanas. El trabajo social inherentemente tiene que estar pensando en lo que los otros necesitan, a lo que los otros les pasa. Yo no les pongo el ejemplo de mi trabajo, posiblemente por mis experiencias personales, por la vida que me tocó en suerte, y esto hay mucho de azar. Yo nunca tuve la idea de salir a cometer un delito. Y posiblemente en términos de identificación sea muy difícil encontrarme en esos jóvenes de 16 años que cometieron un delito, que cometieron hechos graves. No tengo esa experiencia yo. Ahora, como trabajador social, tengo la obligación, no estoy hablando de algo que sería recomendable o cuestiones por el estilo. Yo estoy hablando de la obligación para poder trabajar, de tener la capacidad empática de ver qué es lo que le pasó a ese sujeto que tengo frente a mí, por lo cual salió y cometió hechos, muchos de ellos graves, etcétera, etcétera. La empatía es un elemento central. Y esta cátedra, vuelvo al tema, va a estar pensando todo el tiempo en eso. Por lo tanto, si alguien tiene la sensación que está quemando la cabeza con la materia, bueno, los textos, sí les pedimos que silencien los micrófonos. Si no van a hablar, sí, eso sería importante. Eso es empatía de parte de ustedes hacia nosotros. A menos que hablen, y ahí ningún problema, nos callamos. Esto, ¿no? Si la materia les está generando estrés, si no pueden y demás, le encontramos la solución. Se comunican, le dicen a Lucina, le dicen a Belén, se comunican, los canales de comunicación sobran y vemos de qué manera lo podemos resolver. Me parece que acá hay serios problemas en el sistema educativo. Uno de ellos es que el sistema educativo marca una velocidad de promedio y hay veces hay quienes van más rápido, hay quienes van más lento, y hay que romper la idea de que una carrera es algo en la cual todos corremos y no importa quién quede atrás. Si hace falta ir un poquito más despacio porque hay gente atrás, preferimos ir más despacio. Preferimos negociar contenidos. Esto es una perspectiva ética que tenemos. Por nuestra cátedra no vamos a tirar a nadie por la ventana. No vamos a hacer que nadie se queme la cabeza, como dijo la compañera. Perdón si me fui largo en este tema, pero queremos, en estos primeros momentos de conocimiento y demás, queremos que sea claro. Belén, Lucina, sé que hay un montón de comentarios. ¿Quieren decir algo de eso? ¿O estamos bien? Díganme ustedes. Sí, dice Claudia, particularmente pienso que el trabajador social debe tener vocación de servicio, empatía y predisposición. Hoy tenemos, dice Noelia, un presente para saber bien si realmente queremos ser TS, trabajadores, perdón. Después, Paola por Instagram plantea que gracias a Fines pudo conocer por 3 años la sociología, pero igualmente nosotros somos súper comprensivos y atentos para con ellos. Bien. Y por ahora nada más. Bueno, cosas importantes. Les pedimos disculpas a quienes no leemos, pero lo que veo están escribiendo un montón. Así que, bueno, hay muchas cosas y muy interesantes. Acá hay una compañera que nos dice que está retomando estudiar después de 20 años, que le está costando retomar el ritmo, pero bueno, nos pone muy contentos y contentas, realmente. Felicitaciones, Jimena, entiendo, ¿no? Bueno, felicitaciones. Sí, me. Bueno, qué buena noticia, qué buena noticia. Sí, es realmente algo muy importante retomar, volver, bueno, bienvenida y todo nuestro apoyo y la idea también que, miren, Carolina también, 11 años, bueno, sabemos también que se puede formar un grupo que las puede contener a todas, con distintas experiencias, con distintas iniciativas, inquietudes. Bueno, hay varias. Acá veo Mari dice lo mismo, que terminó hace 20 años. Bueno, realmente noticias muy lindas todas.
Bien. A ver, me quiero referir un poquito a los, si me dejan, Lucina y Belén, ustedes me dicen, ¿eh? Lo que haya, si me interrumpen, si lo que quieran me van interrumpiendo, ¿eh? Me quiero referir un poquito a esa Claro. entrevista que tienen para leer de Bourdieu. Si quieren leer, bueno, está ahí en el aula virtual, ya se lo socializaron las chicas y demás. Acá pone la compañera. Bueno, bueno. Nos pones en un compromiso, verdaderamente. Bueno, no sé el No, nombre. no se rían soles, compártanlo que no estoy en el Instagram. Bueno, listo, no leo Lo textual, no leí, leo textual. creo que lo leímos los tres al mismo tiempo. Dice la compañera, la voy a dejar sin nombrar. Primera vez que me dan ganas de tomarme una cerveza con los profes. Y con esta noche yo incluso aceptaría, porque no está nada mal, no está nada mal realmente. Así Cuidado, que, cuidado. guarda. Bueno, bueno. Igual acá estudiamos, ¿eh? Tampoco es que todo el tiempo esto, porque también el compromiso con todas estas cosas supone que cuando agarramos los textos y demás, nos comprometemos a trabajarlos y a ver qué dicen y demás. Pero bueno, qué bien lo que dicen. Bueno, vamos a aburrir un ratito, ¿qué les parece? ¿No? 10 minutos, aunque sea, le dedicamos al amigo Pierre Bourdieu. Claro, acá Lucía nos dice algo parecido. Bueno, disculpen quienes no podemos leer. ¿Por qué me parece importante que quienes no leyeron nada empiecen por la entrevista a Bourdieu? No porque les hable de los orígenes de la sociología, tenemos otro texto un poquito más complicado para eso, que es el de la idea de la sociología, de Adorno, también está entre los textos que socializaron o no, Belén, sí, Sí, está ahí, sí, perfecto. socializamos toda la unidad uno, Dan. Ah, excelente, gracias. Son tres los textos, son el de Bourdieu, el de Adorno, de la idea de la sociología, que me parece que es Y el de, en el cual va a quedar con mayor claridad esto de los orígenes de la sociología. Eso es lo que me parece que de ese texto tienen que extraer, pero adelanto que es un texto difícil. Adelanto que es un texto para el cual yo recomiendo eh, tratar de quizás, por ejemplo, el celular es un problema para leer, esto hay que reconocerlo. Conviene silenciarlo y dejarlo a unos 2 metros de distancia, ¿no? Y ahí me pongo en el texto. Y capaz que quitando los distractivos y demás, puedo optimizar el tiempo, porque también hay algo que tiene que enseñar la universidad, que es a, a optimizar los tiempos, a decir, bueno, quizás no hace falta estudiar 3 horas seguidas. Quizás hace falta 30 minutos de buena concentración. Esto es importante. Yo creo que son mucho más valiosos. 30 minutos de estar abocados, o 20 si pueden, de estar abocados y abocadas a un texto, que 3 horas en las cuales voy, miro un mensaje, lo respondo, chequeo un cachito de Instagram, lo cierro y vuelvo al texto. Esas 3 horas termina siendo muy difícil para ustedes seguir la idea de un autor o de una autora. Entonces, tomen la recomendación de alguien que hace un tiempo que está dando vueltas por acá y con razón me estaba costando, arranqué por Adorno. Bueno, pero seguilo si lo arrancaste y dale de a poquito, una página cada día, qué sé yo, si lo arrancaste, seguilo, ya está bien. Es verdad que el texto de Bourdieu es más fácil, es más accesible. Bueno, claro, la compañera dice que tuvo que imprimir los textos porque, bueno, ciertamente es difícil leer desde una computadora, desde un celular, desde una tablet, es complicado. Es verdad que por cuestiones económicas hay quienes ya decidimos dejar de imprimir, ¿no? Bueno, y decía, el de Adorno es sobre el surgimiento de la sociología, y acá una compañera que ya se fue, ya subió, pero decía que le está costando el surgimiento de las condiciones de emergencia del discurso sociológico, o sea, el texto que escribió nuestro querido amigo Alejandro del Valle. Se lo tienen que agradecer ese texto, porque es de él. Es un texto complicado, vamos a decirlo así, es un texto complicado. Les recomiendo eh, arrancar por los otros. Y vamos a dedicarle un tiempo a ese texto, no se preocupen, no es que van a tener problemas
con ese texto, lo vamos a explicar la cantidad de veces que sea necesario. Abigail dice, por el tema de la lectura, tener el texto, tener el mayor silencio posible. Bueno, hay veces que no se puede, ¿eh? Pero bueno, entonces, primero, Jesús dice que sí, que el del Valle es complicado. Ya vamos a explicar todo. Trataremos hoy, en lo que nos queda de tiempo, para no cansarlas demasiado, de comentar algunas cosas del texto de Bourdieu, que es el primero. Recuerden el recorrido que hice. Bourdieu, Adorno y nuestro amigo del Valle. ¿Sí? Ese sería el recorrido que vamos a hacer con los textos. Vamos a arrancar un poquito por esta entrevista a Bourdieu. Primer cuestión que va a establecer Bourdieu en esa entrevista es algo que yo, si quieren, lo abro al debate en este foro, en esta conversación que estamos teniendo, que es si la sociología es o no una ciencia. Ahí tenemos una primer cuestión, ¿no? que es importante tener en cuenta, ¿no? Porque se entiende que es un conjunto, una ciencia difícil. Ah, está citando la compañera Manu. Está citando el texto. Ella cita un pedacito del texto, ¿sí? Ya da cuenta de que leyó. Perfecto. A ver, en general tenemos una asociación a la idea de ciencia que es esta idea de alguien en un laboratorio, por ejemplo, o alguien generando experimentos, ¿no? O alguien generando lo que llamamos leyes científicas, ¿no? ¿Qué es una ley científica? Bueno, es ese conocimiento que sabemos que va a suceder siempre así. Les pongo el ejemplo más sencillo de todos, la ley de la gravedad. Cuando todos quienes estamos aquí, tenemos ese famoso mito de Newton debajo del árbol, que le cae la manzana en la cabeza y a partir de ahí tiene la revelación, ¿no? Y a partir de ahí dice, bueno, la ley de la gravedad indica que los objetos caen si no tienen una resistencia, 9,8 metros por segundo al cuadrado, y esto se va a repetir en Mar del Plata, en Tokio o en Singapur, ¿no? Es una ley general. La física nos indica que los objetos caen a esa velocidad, con esa aceleración, etc., ¿no? Ahí tenemos una ley general, pero estamos en el terreno de la física. La pregunta es, ¿las ciencias sociales pueden hacer algo parecido? ¿Pueden hacer una ley general? Y me perdí. Cuando existe un método específico para cada cosa, dice, pero no sé si viene a colación de algo ese comentario. Si nos querés aclarar un poquito, lo conversamos. La pregunta que yo planteo es, ¿las ciencias sociales podrían tener algo así? ¿Podrían? Bueno, acá la compañera, ya me empezaron a bombardear, no llego a leer todo, pero habla de las transformaciones sociales. Y Jesús, que está leyendo mucho por lo visto, nos trae algo que plantea Adorno, que es la cuestión de cómo las ciencias sociales, y está bien, adelantamos esto, surgen al calor de parecerse, vamos a decirlo así, a las ciencias naturales. O sea, surgen tratando de utilizar los métodos, las formas, los diseños que ya tenían las ciencias naturales. Y lo que piensan los primeros autores de la sociología es que, así como se puede hacer la ley de la gravedad que recién les indicaba, también se pueden hacer leyes universales sobre el funcionamiento de la sociedad. Este fue el primer planteo que consideraron los primeros sociólogos, ¿sí? Entre ellos Auguste Comte, es uno de los primeros que empezó a pensar científicamente en este asunto. Si quieren lo abrimos al debate, ¿qué les parece? ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede tener una ciencia sobre la sociedad que genere leyes universales, leyes que puedan predecir el conocimiento? Por ejemplo, yo entonces, recurriendo a la sociología, podría predecir el comportamiento de Mar del Plata con las nuevas restricciones inherentes a la pandemia. ¿Sí? Si fuera así, sería sencillo.
¿no? Quienes gobiernan contarían con una herramienta que es la sociología, que los llevaría a decir, bueno, si yo hago una restricción nocturna, por ejemplo, la sociedad se va a comportar de tal o cual manera, y la sociología tendría un instrumento posible, probable, factible, para poder llevar adelante ese conocimiento, ¿no? Voy a adelantar la respuesta que da Bourdieu a este asunto. Es una respuesta que da Bourdieu, la podemos conversar, ¿sí? Él va a decir, como bien adelantaba, creo que era Jesús, ahora no me acuerdo, que la sociología es algo así como una ciencia, pero que es una ciencia incómoda. ¿Y por qué es una ciencia incómoda? Básicamente porque el eje central en lo que se basa la sociología es en la crítica. Y a mí me interesa que la idea de crítica esté sumamente presente en ustedes. ¿Qué significa? Acá hay algunos comentarios, me refería a que las ciencias físicas tienen un método para cada cosa. Ah, claro, sí, perfecto. No existe un método específico para abordar claro, las ciencias sociales. Las ciencias sociales, como vamos a ver, tienen un conjunto de métodos amplios. También pasa lo mismo igualmente que lo que está señalando de las ciencias físicas, de las ciencias como la física. Hay distintos métodos para abordar distintas cosas. ¿Sí? Una cosa es si yo quiero abordar, por ejemplo, lo que llaman estudios etnográficos, por ejemplo, que son estudios culturales, que voy a tener un tipo de acceso a esa información, y otra es si quiero ver cuál es la relación entre, no sé, la deserción de primer año de trabajo social y la cantidad de textos que le dan los docentes. Y ahí puedo hacer un análisis estadístico, que es otro instrumento. Todo esto que estoy diciendo son formas de ingresar a la sociología, ¿sí? Acá agrega una compañera o compañero, que es una compañera, que es una ciencia que tiene conceptos, métodos verificados, pero también genera cierta incomodidad. Y ahí volvemos a ese tema. La sociología va a ser la ciencia que genera problemas. O mejor dicho, que tiene la capacidad de señalar áreas problemáticas del funcionamiento de nuestras sociedades. Hace un rato una compañera hablaba de cómo el movimiento feminista no quiero citarla mal, pero creo que dijo algo así como que le había roto tabúes, que le había servido para deconstruirse. Bueno, cuando aparece un movimiento político de esas características, tiene la capacidad de señalar determinados problemas. Cuando pensamos en el patriarcado, que es un concepto, el patriarcado como tal es un concepto, y entiendo que la mayoría de quienes están aquí dominan, al menos aproximadamente, ese concepto, ¿sí? Abigail dice, la sociología cuestiona, por supuesto, no hace otra cosa más que cuestionar. Por eso es que vamos a pensar en la crítica como un instrumento permanente de la sociología, como un señalar aspectos. Cuando a través del concepto de patriarcado repensamos la distribución de tareas dentro de los hogares, ahí estamos generando un problema. Estamos planteando esto que era natural, que era que dentro de los hogares son las mujeres las que llevan adelante las tareas domésticas, no tiene por qué ser así, y los varones tenemos las mismas responsabilidades en ese sentido. Bueno, ese problema lo señaló un movimiento político como el movimiento feminista. Y fue tarea de las ciencias sociales, en interacción con estos movimientos políticos, pues las cosas no pasan por separado, construir conceptos capaces de iluminar estas áreas de la realidad. ¿A qué me refiero? El concepto nos señala un lugar, nos señala un problema, nos indica que acá está pasando algo, ¿no? Cuando autoras como, me imagino que la mayoría por medio de comunicación y demás, conocen quién es Dora Barrancos, conocen quién es Rita Segato. Bueno, estas autoras de las ciencias sociales vienen hace décadas trabajando estos conceptos. Belén, ¿estamos bien? ¿Me pusiste cara?
Dime. No, estaba justo hablando una cosa con Lucina de esto de Instagram. Ahora voy a leerte algo más, Hay pero creo que muchas lo cosas que se perdí. me A ver si pasaron por eso. podés. Fíjate que está un poco más arriba de lo que plantea Jesús. Ok. Bueno, Jesús igual dice, claro, es un mandato cultural preestablecido, pasa que vivimos en una sociedad patriarcal. Bien, bien. Contar con lo que dice Jesús está bien. Yo lo que estoy señalando es que esa construcción discursiva que hace el compañero, esa idea de que vivimos en una sociedad patriarcal, cuando yo entré a la facultad, les cuento un ejemplo, 2003, ¿sí? Ya lo dije, ya está, bueno, entré en ese momento, listo, ok. Eh, Cuando entré en esa facultad no había ninguna cátedra que mencionara la idea, o un compañero, o compañera, o compañere, que señalara la idea de una sociedad patriarcal. No aparecía en el debate de la academia. Al no estar planteado de manera general, no contábamos con ese concepto. No contábamos con ese área de la realidad, de esa realidad, y voy a usar un concepto que vamos a usar mucho, empírica. Lo empírico se refiere al mundo material, concreto, al mundo cotidiano, a la experiencia inmediata. ¿Sí? Eso es lo empírico. Entonces, llevar el concepto de sociedad patriarcal que dice, que dice Jesús a un hecho concreto, a una intervención concreta, requiere de un trabajo importante, que es revisar en mi intervención como trabajador social qué estoy viendo que me indica una relación patriarcal. Acá Paola nos tiró Lucía Pecker, nos tiró Dora Barrancos, Claudia Piñeiro, Rita Segato y muchas que los abrieron los ojos. Desalambraron los miedos. Gracias, Paola. Gracias, porque está bien, es eso, es desalambrar miedos, muchas veces también ser capaces de gestionar estas áreas de la realidad que iluminamos, que se iluminan con los conceptos, porque es verdad que en muchas ocasiones estos problemas que genera la sociología, estas áreas que señala como problemas, ¿sí? Son áreas dolorosas, porque requieren revisarnos. Cuando Karl Marx, que lo vamos a estudiar más adelante, señala que la historia de la humanidad es la historia de la lucha entre las clases, y señala que hay una relación entre opresores y oprimidos, le está dando un lugar a cada uno. Está diciendo, hay quienes padecen la opresión incluso sin tener la idea de opresión, sino que ese es el mundo. Les recomiendo en este sentido, esto es más de la filosofía, pero supongo que la mayoría lo conocerá, que busquen en YouTube o algo de eso, la idea del mito de la caverna de Platón, que es una buena metáfora de lo que estamos diciendo. No voy a spoilear nada, busquen mito de la caverna de Platón y fíjense si no tiene algún tipo de relación. Hay videos en YouTube muy cortitos que se los explican con claridad. Si no, vean la serie Merlí, que también va en ese sentido y explican este mito. Bueno, ¿qué les va a interesar? Es, en definitiva, cómo nos construimos la realidad las personas. ¿Sí? Acá Jesús dice buenísimo, no sé si fue algo que dijimos o algo que dijo él, porque él viene diciendo buenas cosas. Así que buenísimo también. Bien, decíamos, en la intervención del trabajo social, en la vida cotidiana, estos conceptos nos interpelan, nos señalan problemas y muchas veces nos señalan espacios, lugares que hasta pueden llegar a ser dolorosos, que hasta pueden decir, bueno, esto cuestiona incluso mi identidad. Dice Mauro que debería ser una tarea ver Merlí. Bueno, no, lo dejamos como recomendación, Mauro. Vamos a dejarlo así, como recomendación. Está bien. Entonces, la serie que estamos diciendo es Merlí, que veo que generó como muchas adhesiones o preguntas, digo yo, mientras me están llamando. Un segundo, ¿eh? Ahí está, rechazado. Yo no puedo creer que hagas esa recomendación tan actual. Porque Gracias, los ingresantes no saben tus recomendaciones. Esto no saben lo que es.
Bueno, se están burlando, es solamente un chiste interno, se están burlando de mí porque les recomendé Casablanca, que es una película en blanco y negro. No sé bien por qué lo decís, Lucina, pero bueno, voy a omitir ese comentario. ¿Cómo venimos, Lucina? ¿Venimos bien? Te quedarían más o menos 20 minutos porque acordate que el Instagram 1 hora permite y después si no tenés que volver a conectarte. Bueno, sí, creo que 20 minutos estamos bien, digo, es como tiempo prudencial. Hagamos esto, si les parece bien, 1 hora más o menos y seguimos la semana que viene. Esto entiendo que estamos grabando, el Instagram va a quedar, así que está a disposición todas las verdades que hemos dicho en el día de la fecha. Bueno, recomendado Merlí y señalados estos temas, me parece que es, dice Vico, la ley de la caverna, o bueno, la metáfora de la caverna, muestra la dualidad de nuestra realidad. Lo dice de una manera que no lo podríamos haber dicho mejor, Belén. Realmente, bueno, gracias por tanto. Ahora, no, la sociología no va a ser solamente aquella disciplina que cuestione, que señale problemas, que identifique problemas. Gracias, Sol, le gustó Casablanca, a mí también, es una de mis películas favoritas. Estamos hablando del cine que debe tener unos 100 años, pero bueno, nada, menos de 100 años. Bien, volvamos a un ratito serio. Ahora, si nos quedamos solamente en eso, no estamos hablando de una tarea muy diferente a la de la filosofía. De hecho, esto que venimos conversando, incluso la metáfora de la caverna, Merlí, qué sé yo, está mucho más cerca de la filosofía y ustedes tienen otra materia que filosofía. En realidad, la sociología también va a tener a disposición lo que Bourdieu llama, esto lo voy a decir en términos de Bourdieu, no se va a entender y lo vamos a tratar de explicar. Bourdieu dice, la sociología cuenta con un sistema, va a decir, coherente de hipótesis, de conceptos y de métodos de verificación. ¿Qué está hablando este hombre? Por favor. A ver, yo menciono esto porque me parece que es importante, por más que suene raro. Dije tres cosas. Dije que ese sistema coherente tiene hipótesis, tiene conceptos y tiene métodos de verificación. Esos aspectos constituyen, conforman lo que Bourdieu llama un sistema coherente. Y a partir de ahí empieza a separarse de la filosofía, no está exactamente en el mismo lugar. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Vamos a ir concepto por concepto. ¿Qué es una hipótesis? Primer cosa, ¿no? Importante. Creo que la mayoría de ustedes sabrá esto. Por las dudas, lo vamos a explicar brevemente. ¿Por qué? Por lo que dijimos más temprano. Hay quienes no lo sepan y es importante aclarar aún lo más obvio. Una hipótesis es una afirmación. Una hipótesis es una afirmación que tiene, vamos a decirlo en términos elegantes, una pretensión de verdad. ¿Repito todo? Sí, claro, por supuesto. Sí, cuestionen todo, dice la compañera, y por supuesto. Vamos para atrás, porque me están pidiendo que repita, Belén, así que tengo que repetir. Yo solo sigo órdenes, como sabes. Repetí los tres conceptos que planteó Bourdieu, la hipótesis Vamos que dijiste vos. Perfecto, vamos de nuevo. Dijimos que la sociología la vamos a pensar como un área del conocimiento científico. ¿Por qué? Básicamente porque, nos va a decir Bourdieu, es un sistema coherente que tiene tres cosas. Hipótesis, tiene métodos de verificación y tiene conceptos. Eso no funciona por separado, sino que funciona, dice nuestro autor, como un... Si querés ver, ¿por qué no lo pones en el chat? O Lu, quien pueda. Ahí lo estaba por escribir justo. Brillante, gracias. Entonces, ¿qué es una hipótesis? Vamos uno por uno.
En primer lugar, una hipótesis es una afirmación con pretensión de verdad. Cuando yo hago una afirmación que dice algo así como a todos los estudiantes de trabajo social de primer año les gusta la materia sociología, ¿no? Es una afirmación que habla sobre la realidad y tiene pretensión de verdad. Una hipótesis también puede ser falsa, porque es muy probable, especialmente la hipótesis que yo di, que sea falsa, porque hay quienes deben decir, uy, qué plomazo esto, y tienen derecho a decirlo, por supuesto. Entonces, la hipótesis como tal, ese intento de que algo sea verdad, ¿no? A todos los estudiantes de trabajo social de primer año en el 2021 les gusta la materia de trabajo, sociología, es una hipótesis. Puede ser falsa, puede no ser verdad. Lo que tendrá que hacer la sociología, y acá hay una diferencia central con la filosofía, es mediante métodos de verificación, que es el segundo concepto, mediante métodos de verificación, demostrar, que este es otro elemento importante, demostrar si es verdad que a los estudiantes de trabajo social de primer año en el 2021 les gusta la materia sociología. Y por ejemplo, lo que haría un sociólogo, ¿no? Una socióloga, es decir, bueno, voy a aplicar una encuesta, que sería un buen método, a todos los estudiantes de trabajo social. No, eso sería un censo, ¿no? Una encuesta puede ser una muestra representativa, un grupo, por ejemplo, tomo 20 y digo, ¿les gusta o no la materia sociología? Y ahí aparecerá que hay un grupo que no le gusta, hay otro grupo que le gusta, hay otro grupo que no sabe porque no tiene una posición tomada. Y ahí empezamos a tener, esto es muy simplificado lo que estoy diciendo, ¿no? Pero una primera aproximación a un método de verificación de una hipótesis que hizo la sociología. Ahora, me perdí que están discutiendo, porque ponen no es una cuestión de vanidad, creo que viene con algo anterior lo que está diciendo Manu. Ahí, si alguien quiere recuperar ese debate, me haría un favor. Para Bueno, mí, Dan, tiene que ver con lo que venís hablando, porque yo puse lo de los tres conceptos y después no hay nada más anteriores. claro, no, me perdí lo de la vanidad, capaz que es un error de tipeo igualmente, así que vamos a ver si quiere aclarar, Manu, pero mientras continuamos y esperamos. Este modalidad tiene esto, tenemos que parar y ver qué dicen y vamos y venimos, es así. Funciona de este modo. Y creo que funciona bastante bien. Por ahora al menos. ¿Qué pasa hoy que me llama tanta gente? Vamos a rechazar de nuevo. Bien, ¿en qué estábamos? Esto. Entonces, ahí si aplicamos una encuesta que pueden contestar y decir si les gusta o no la materia, tendríamos una aproximación a si la hipótesis que yo formulé es una hipótesis real o no, o es falsa. ¿Sí? Lo más probable es que sea eso. Entonces, tenemos hipótesis, tenemos métodos de verificación, la encuesta es un método de verificación, ¿sí? Cuando les pongo otro ejemplo, algo que está muy de moda, todos habrán escuchado la cuestión de las encuestadoras políticas, que miden candidatos o candidatas, y dicen, no, si se presenta fulanito, le gana a menganito, y si no, y lo hacen en base a un estudio, que es un estudio sociológico. Las encuestas que se utilizan en el mundo de la política, los años de elecciones, este año es un año de elecciones, y van a escuchar hablar de estas encuestas. Posiblemente hay quienes participen de esas encuestas, quizás hay quienes de ustedes participaron como encuestadores o encuestadoras de eso. Hay veces que es por teléfono, hay veces que es en la calle, hay veces que es por internet, hay veces que es midiendo a través de las redes sociales.
Hay un montón de métodos para ingresar a lo que llamamos nuestro objeto de estudio, nuestro problema, ¿no? ¿Qué problema podríamos pensar en el mundo de la política? Bueno, si tal candidato tiene sentido o no que se presente, por ejemplo, porque en general en la jerga se dice si mide o no mide bien, ¿no? Y eso es una parte de la sociología que es la sociología política, ¿no? Acá dice Manu, ¿por qué hay una diversidad imparcial? Porque esto es una cuestión de vanidad lo que plantea Bourdieu. Bien. La encuesta sería para saber si la hipótesis, si nuestra hipótesis es verdad o no. Claro, claro, sí, es justamente para eso. Lu, ¿querés comentar lo de Emilio? O Emilio, ¿querés comentar eso que veo que están hablando? Si Emilio se anima, puede abrir el micrófono tranquilamente y contarnos. Sería fantástico eso. ¿Escuchan? Bueno, este trabajo, que es un trabajo en el FINES para la materia de sociología, ¿me escuchás bien? Sí, perfecto. Hace 5 o 6 años más o menos, 2015, que era uno de los trabajos finales. Yo vivía en el programa de viviendas del gobierno, que se fueron entregando hasta el 2012 o 13, si no me equivoco. Y la idea era hacer un trabajo y primero era saber qué pensaba la gente de este tipo de programas de vivienda. Después preguntar o tratar de saber las falencias que todavía había en el barrio, porque si bien entregaron la vivienda había muchas cosas que faltaban. Y tercero, pedir una sugerencia de qué es lo que quería o necesitaba más el barrio. Uh-huh. En el caso de qué pensaba la gente, la gente del mismo barrio del Plan Federal de Vivienda es obvio que estaba contenta, tenía su techo, que hoy muchas familias no lo tienen. Sin embargo, la gente de alrededores, gente que ya estaba en el barrio hace rato, no le gustaba la idea porque decía que la gente era gente chorra, que venía de acá, que venía de la villa, que venía del otro lado. Sin embargo, yo lo que me di cuenta en el momento es que no lo conocían, no se preocuparon por conocer a la gente, a las personas del barrio del Plan Federal. Entonces ahí había como un vacío en el medio. En cuanto al segundo punto, yo me di cuenta que faltaba mucho personal en la salita de emergencia. Faltaba una secundaria, porque los pibes del barrio se iban a la secundaria más para el lado del centro, por lo menos 40 cuadras más lejos de la casa. No tenían como ir ahí en el barrio, porque si bien había un jardín nuevo y una escuela primaria nueva, no faltaba la secundaria y la salita tenía mucha falencia de personal. Y en cuanto a lo tercero, no tuve mucha respuesta porque la gente no se animaba a dar una idea, no se animaba a decir nada. Yo lo hice anónimo, no lo hice no le puse ni nombre ni apellido. Fui caminando por la calle, personas paraban en el barrio, me preguntaba, anónimo totalmente, y al menos presenté. Uh-huh. Al trabajo. Fue muy interesante. Después, en una reunión del barrio, me acerqué a ese trabajo, no sé si en algún momento le sirvió, en el trabajo que hice a uno de los concejales, que fueron a hacer reuniones. Bien. Bueno, Emilio, ¿terminaste? Sí. Sí, terminé.
Perfecto. Gracias por la experiencia que contás. Espero que quienes están en Instagram hayan escuchado, no sé, creo que se escuchaba bien. Es muy interesante lo que estás contando, porque a mí me parece que el objetivo más importante de la disciplina de las ciencias sociales es que podamos utilizar o generar un conocimiento que sirve para algo, ¿no? Que ese conocimiento, y el conocimiento del que estás hablando vos, Emilio, es un conocimiento que tiene una potencia política enorme, porque ustedes fueron a preguntar, a indagar, a construir conocimiento acerca de qué es lo que pasa en un lugar como son los planes federales de viviendas, en donde las problemáticas son diversas, donde los problemas que se plantean dentro de las comunidades son complejos y sofisticados, y depende también de a quién le preguntes, como bien dice el compañero, qué cosa te va a señalar. Y también, que me parece que ahí sí hay un objetivo de intervención gigante del trabajo social, que es cómo trabajamos con los prejuicios. Me parece que cuando señalas esto de, no te quiero citar mal, pero creo que lo dijiste así, como que creían que eran delincuentes o cosas por el estilo, bueno, estamos hablando de un prejuicio que tiene que ver con de qué manera es que la sociedad argentina construye imágenes acerca de los planes federales de vivienda, de los sectores populares, de las transferencias que hace el Estado, sea a través de transferencias monetarias o este tipo de programas que tienen que ver con la vivienda, etcétera, etcétera. Cada una de estas cosas supone un debate acerca de los prejuicios. Lo cierto es que para conocer esos prejuicios, lo primero que tenemos que tener es conocimiento sobre ellos. Tenemos que saber, bueno, ¿por dónde va esto? Porque esto no vale la cosa intuitiva de, no, yo creo que me parece. La sociología no va a funcionar así. La sociología va a funcionar como nos está contando el compañero, con objetivos, planteándose, bueno, quiero ver qué pasa en este sector de la realidad e indagar qué es lo que, de qué manera podemos intervenir sobre ese asunto. ¿Qué conocimiento podemos construir sobre ese asunto? Es verdad que muchas veces tenemos los problemas de cómo acceder al campo, cómo acceder a la información que vamos a requerir, que vamos a utilizar. Un poco cuando pensamos en distintos métodos es porque analizamos distintos problemas y tenemos distintas capacidades de acceder a nuestro, en definitiva, a lo que llamamos en sociología, nuestro objeto de estudio, ¿no? En este caso, el objeto de estudio de Emilio posiblemente tenía que ver con las representaciones que tenía el barrio acerca del Plan Federal de Viviendas o algo por el estilo estaría planteando, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento son insumos enormes que se van a utilizar y que la intervención del trabajo social no puede soslayar. Realmente, Emilio, muchas gracias por contarnos esto y qué bueno escucharles. Realmente está bueno cuando les leemos, pero cuando les escuchamos es infinitamente mejor, porque vamos viendo, ¿no? Qué experiencias traen, de dónde vienen, cuáles son sus inquietudes. Está realmente bueno, así que gracias, Emilio. Invitamos al resto a hacer cosas parecidas. Bien, a mí me gustaría... ¿Cómo estoy de tiempo, Lucina? Mal, ¿no? Como siempre. No, acá vos sabés que no tenemos tiempo. En Instagram en un cachito se te va a cortar seguro. Bueno, entonces voy a tratar de ir haciendo un cierre, si les parece. ¿Qué decís, Lucina? ¿Sí? Ya Sí, está, ya dale. me odia, está harta de mí. No, quiero cerrar esto que estábamos diciendo porque hay varias compañeras y compañeros preguntando sobre el tercer elemento que habíamos dicho que este sistema coherente de que nos habla Bourdieu tiene hipótesis, ya dijimos, tiene métodos de verificación y también tiene algo que es tan importante, que son los conceptos. Los conceptos aparentemente son palabras, porque es verdad, no, utilizamos el lenguaje cotidiano para esta disciplina
científicas, que es la sociología. Utilizamos el lenguaje que contamos. Pero esas palabras, en las ciencias sociales, las vamos a construir como conceptos. Y como conceptos van a tener definiciones. Cada concepto va a adherir a una línea teórica. Y en trabajo social no podemos desconocer todo esto, porque a veces usamos las palabras alegremente y cada palabra nos está remitiendo a una idea sobre el mundo, una manera de ver el mundo. Les pongo un ejemplo. Es muy famoso escuchar, no, estamos trabajando con una familia disfuncional, la famosa familia disfuncional, ¿no? Bueno, cuando yo digo disfuncional, y muchas colegas y muchos colegas, y lo digo porque trabajo en el campo del trabajo social en las instituciones, siguen usando la idea de familia disfuncional, es una idea que remite al paradigma del estructural funcionalismo, que es un paradigma que vamos a ver porque ustedes lo tienen que conocer, no porque nos caiga bien tal con Parsons, no porque nos guste, sino porque es parte de la historia de las ideas y tenemos que conocer muchas de estas cosas. Y cuando un colega utiliza la idea de familia disfuncional, está hablando de que las familias tienen roles y que esos roles tienen que ser ocupados. Entonces, claro, el trabajo social va a venir a intervenir cuando las familias no tienen correctamente asignados esos roles y esa distribución de roles. ¿De qué estamos hablando en ese momento? Si las familias se autogestionan, ¿cuánto tiempo pasó para que el Estado argentino reconozca el matrimonio igualitario? No hace mucho tiempo, hará 10 años, corríjanme, más o menos, que se sancionó la ley de matrimonio igualitario. En 2010. 2010, gracias Belén. Bueno, 11 años. Entonces, hace 11 años que el Estado argentino reconoce el derecho de las parejas del mismo sexo a los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Esto era una forma de exclusión que tenía la intervención social del Estado. El Estado decía, bueno, 2010, 2011, no vamos a discutir un año, pero hace poco, digo, menos de una década. El Estado argentino no reconocía esos derechos. Y posiblemente había colegas que decían, esta familia es disfuncional, ¿por qué? Porque hay dos mamás, o dos papás, o lo que sea. En realidad, claro, no existen las familias tipo, pone las compañeras, hay influencia de la iglesia, dice el compañero. Bueno, hay muchas cosas para leer, para leer, digo, en términos de cómo funcionan estas categorías. Pero lo que tenemos que pensar es que ¿a qué llamamos disfuncional? Dice Emilio. Bueno, puse un ejemplo, en realidad esto lo vamos a explicar mucho más adelante cuando veamos estructural funcionalismo, pero básicamente cuando pensamos en una familia, en la idea de la disfuncionalidad, se está pensando en el esquema de la familia tradicional, ¿no? En donde es una familia con un empleo formal, una familia heterosexual constituida de un padre, una madre. Digo, es la familia que releva el INDEC, ¿eh? Digo, cuando ustedes ven la línea de pobreza, cuando ven en los medios que dicen, no, subió o bajó la línea de pobreza, bueno, el INDEC se construye una familia tipo. Esa familia tipo, métanse en la página del INDEC, es información pública. La familia tipo es un hombre, una mujer, un hijo y una hija, y tienen 8 y 6 años. Digo, esa es la familia tipo que construye el INDEC y con lo cual arma las canastas de pobreza e indigencia. Bueno, ese es otro debate igualmente de cómo se construyen las canastas, pero digo, también tiene que ver con la sociología. Y también tiene que ver, como bien dice Paola, con los prejuicios. Porque díganme cuántas familias responden a lo llamo estereotipo, de la familia tradicional. Creo que la familia de nadie, de quienes estamos aquí, o de muy pocos de quienes estamos aquí, responde más o menos a ese estereotipo, ¿no? Claro, yo coincido con Valeria cuando dice que se trata de una familia, de una sociedad patriarcal, prehistórica, que obliga a etiquetar a las familias con un nombre. Perfecto. Ahora, volvemos. Fuimos a todo esto para hablar de que las palabras en sociología son conceptos y que la historia de la sociología está llena de conceptos que vamos a tener que conocer para saber, en definitiva, a qué línea teórica, a qué línea epistemológica, ¿sí? Estamos adhiriendo
cuando, cuando adherimos cuando usamos determinadas palabras. Entonces, la sociología cuenta con todos estos conceptos, se construye con estos conceptos y cada uno de ellos va a responder a lo que llamamos, y acá tiene una palabra que vamos a explicar un poquito más adelante, hoy no nos va a dar el tiempo porque Lucina ya me hace señas con un cuchillo, onda callate. Claro. Misery, esa es otra que tenés que ver, Lucina. Misery, gran película, Stephen King. Bueno, ¿qué les estaba diciendo? No, adherimos a un paradigma, esta es la otra palabra de la que quería. Déjenla anotada, anótenla ahí en el mate, en algún lugar que tengan ahí a mano. Anoten paradigma, que es una palabra que vamos a discutir. No tengo tiempo ahora, no llego, pero esto es algo que tenemos que saber, porque vamos a hablar de paradigmas dentro de las ciencias sociales. ¿Sí? Por ejemplo, el primer paradigma que vamos a estudiar es el del positivismo, que es el que da origen a esto que llamamos las ciencias sociales. ¿Sí? Y es una línea teórica relevante y una línea teórica que tiene influencia en la intervención y la constitución del trabajo social. Bueno, sí, Abigail, también nos agrega otros elementos. Te pido perdón, Abigail, pero no tenemos tiempo hoy para responder eso, pero está bueno lo que dice. Pero básicamente nos está hablando de los estereotipos y demás. Dicho esto, dudas sobre esto, dijimos hipótesis, dijimos conceptos, dijimos métodos de verificación. Un poco eso es lo que nos da la estructura de que la sociología sea una ciencia. Dijimos que es una ciencia crítica porque va a examinar áreas problemáticas de la sociedad, va a examinar esas áreas y va a señalar los problemas que hay dentro de ellas. Hay un momento que a mí me parece que es brillante de la entrevista, que es la sociología es una ciencia de lo escondido. Va a estar buscando aquellas cosas que no se ven naturalmente. Porque tenemos, vamos a usar nuevamente esta palabra, tenemos naturalizadas, por cotidianas, por cercanas, porque las hacemos todos los días. Piensen que somos objeto de la cultura, ¿no? Digo, en este momento nos estamos comunicando con un idioma que nos impusieron. Nadie de aquí eligió hablar el castellano. Y en estas latitudes que se habla el castellano es relativamente reciente. Es un idioma impuesto en estas latitudes a fuerza de sangre. Digo, de esa manera, en este momento, hablamos el idioma castellano. Y todos quienes estamos aquí lo utilizamos y no problematizamos demasiado por qué es que nos referimos a eso, o por qué tenemos determinadas imágenes de la cultura, o determinados espacios. Alguien mencionaba la cuestión de la religión hace un rato, ¿no? La religión va a ser un tema que vamos a discutir este año. Y no por meternos con los principios de nadie, sino que lo vamos a discutir en su funcionamiento social. Sí. Pensé que alguien había hablado. Entonces, vamos a discutir todas estas cosas porque vamos a tratar. Bien, acá dice la compañía, no elegimos la realidad del COVID. Claro, el COVID, bueno, es un hecho, es un virus el COVID en definitiva. Lo que puede estudiar la sociología es de qué manera las sociedades se comportaron frente al virus. ¿Cuál fue la gestión social del virus? ¿De qué manera, qué es lo que hicimos como sociedad? ¿Qué es lo que se hizo políticamente? ¿Qué es lo que se hizo en el mundo? ¿Qué relaciones de poder también plantea el escenario de la gestión social y política de la pandemia? ¿Es lo mismo un hogar pobre en este contexto? Que no puede que de pronto le dicen, bueno, no tenés que salir más porque te tenés que quedar en tu casa. Y bueno, vivo al día. ¿Cómo hago? ¿De qué me disfrazo si no salgo a trabajar? Aquellos que compramos papel higiénico, decía alguien. Bueno, está bien, es parte de... es muy escatológico igualmente entrar en esa discusión,
pero es válida. La sociología diría, está bien discutir por qué usamos papel higiénico. Está bien lo que dice la compañera, porque si bien, bueno, no nos vamos a referir a ese tema porque es demasiado. Todas estas cosas son objeto de estudio y objeto de indagación para la sociología. La sociología va a estar intentando entrar en esas áreas que están escondidas, que no se ven adecuadamente y que queremos señalar. Bueno, todo esto para el trabajo social es importante, porque el trabajo social no puede dar nada por natural, no puede dar nada por hecho, sino que tiene que permanentemente volver a preguntar, ¿y por qué esto es así? Les cuento algo, a los trabajadores sociales nos pasa algo seguido, que es que nos recibimos y cuando vamos a una institución nos dicen, bueno, en realidad todo bien con las ideas que tengas, pero lo que tienes que hacer es esto y esto. ¿Qué te proponen? Te proponen una rutina burocrática. Lo que decíamos hace un rato, te proponen algo que no tiene que ver con seres humanos, sino que tiene que ver con las necesidades de la institución. La institución necesita que hagas esto y hagas esto, y no mucho más. Contar con estos conocimientos nos invita a problematizar. ¿Y por qué me dicen que tengo que hacer esta rutina? ¿Por qué todos estos aspectos burocráticos tengo que hacer? ¿Por qué no puedo problematizar la institución en la cual me encuentro? Y contar con una problematización puede ser solo catártico o puede ser un motor para la acción. Hay quienes dicen que la catarsis es el primer momento de la acción. Es decir, lo voy a decir en otros términos para que sea más sencillo. Primero nos enojamos y hablamos de eso que nos estamos enojando, le ponemos palabras, ¿no? Esto ya es más psicoanalítico, ¿no? Esto le pongo en palabras, y a partir de ahí se va a cortar, me dicen. Bueno, y a partir de ahí podemos diseñar una intervención. Así que me parece que el objetivo es contar con conocimientos para poder intervenir de una manera más fundada. Vamos a, por ahora, dejarlo ahí. Vamos a tratar de seguir pensando estos temas. Por hoy me parece que es suficiente, porque creo que fueron varias cosas. Vamos a tratar la semana que viene de las dudas que tengan de esto que recién comentamos. Me parece que la entrevista de Bourdieu es fácil para leer. Traten de ir metiéndose con nosotros, Adorno, nuestro amigo del Valle, que vamos a seguir trabajando. Creo que la semana que viene, si todo va bien, vamos a estar hablando sobre cuándo y por qué contextos políticos, sociales y económicos apareció algo en el mundo que fue la sociología. Esto también es importante. No es que la sociología salió de golpe por un iluminado que andaba por ahí. Hubo necesidades sociales que hicieron emerger algo como la sociología. Como también hubieron necesidades sociales y políticas por los cuales surgió algo como el trabajo social. ¿Sí? No es que aparece de la nada, sino que es importante ver los contextos, la historia. ¿Sí? Acá recomiendan una película, recomiendo El Azote. Es una película argentina sobre un trabajador social, no la conozco, bueno, ya estoy anotando. El Azote. Lucina, a vos que te gusta criticar las propuestas, después quiero que la veas y le digas... Y voy a hacer una crítica a la película. A Valeria, cómo estaba la película El Azote. Yo no la vi, así que la voy a ver el fin de semana. Prometo lo mismo. Y prometo comentarla la próxima clase. Hacemos un compromiso público con Valeria para ver El Azote. Bueno, veré en dónde la encuentro. Lucina ahí, que es mi asesora tecnológica, me dirá en qué lugar la encuentro. Bueno, Belén, Lucina, ¿qué decimos? Nada, yo desde mi parte recordarles que bueno, que tienen el drive con los textos para que hagan sus preguntas. Por ahí la semana que viene podemos dar alguna. También porque algunos compañeros recién están empezando a leer, ¿no, Dan? Más que nada por ahí le contesto a Noé Ramos, que había puesto que ella había hecho una pregunta en Drive, bueno, para que se quede tranquila, que la vamos a ir saldando a lo largo de los encuentros. Y también transmitirle tranquilidad de esto que Dante planteó sobre el trabajo de foros o el primer trabajo práctico,
quédense tranquilos que vamos a buscar todos los medios como para que todos estén interiorizados sobre ese trabajo cuando lo larguemos, ¿sí? Básicamente porque tenemos hasta el 27 de mayo, si no me equivoco, las validaciones dan, así que recién ahí algunos van a poder ingresar a lo que es el aula virtual y registrarse en el SIU. Hasta esa fecha más o menos tienen para poder ellos visualizar lo que pongamos en el aula virtual, ¿sí? De momento vamos y darle a la esperar. validación. Sí, por supuesto, por supuesto. Me parece que la clave es lo que dijo Belén recién, ninguna ansiedad, lean solamente, no se quemen la cabeza. A mí me impacta escuchar que alguien se quema la cabeza por un texto, realmente me impacta que la institución nos haga esto. Así que vamos de a poco, lean si pueden y tratamos de avanzar por ahí. Ahí Belén dijo recién las fechas más o menos, cuando vamos a empezar a dar algunas actividades con las cuales nos vamos a poner en movimiento en el aula virtual. Así que bueno, por ahora vamos a dejar acá. Es un gusto compartir estos momentos y nos veremos la semana que viene. Saludos a todos. Nos vemos. Saludos.